La coordinadora de sindicatos de la enseñanza del Uruguay alertó a las autoridades entrantes sobre las malas condiciones que se dio el inicio de cursos. Según señalaron en un documento, este comienzo es responsabilidad de las autoridades salientes de la educación y el documento pretende poner en alerta tanto a las nuevas autoridades como a la ciudadanía sobre la situación que atraviesa la educación pública. Y para dialogar sobre el contenido de esta misiva e interiorizarnos sobre cómo ha sido este inicio de clases en secundaria, recibimos aquí en Nada que Perder a José Olivera, presidente de la coordinadora de sindicatos de la enseñanza. ¿Qué tal, José? Buen día. Buen día, un gusto estar con ustedes aquí y un saludo a la audiencia. Bueno, queríamos comenzar por esto, por consultarte sobre cómo se ha dado este comienzo de clases. Hemos escuchado denuncias, sobre todo de las familias, que ha sido un tanto caótico el inicio. ¿En qué condiciones están yendo los gurises a estudiar y en qué condiciones están trabajando los docentes? Bueno, lo decíamos en la tarde-noche de ayer. La coordinadora en este caso se tomó unos días porque viendo un conjunto de elementos que estaban aconteciendo en el inicio de curso, para nosotros que era una fecha errática, porque aquí se combinan elementos estructurales con elementos coyunturales. Por ejemplo, un elemento estructural que la transformación educativa no resolvió es el tiempo que queda entre la finalización de un año lectivo y el inicio del otro. La mayoría de los liceos terminaron el año lectivo 2024 entre el jueves 27 y el viernes 28. Por lo cual, el miércoles 5 era muy difícil que se tuvieran las condiciones para iniciar los cursos. Entre otras cuestiones, porque las tareas administrativas de cierre del año lectivo, esto es reuniones de evaluación que determinan si el estudiante pasó o no pasó, no dio tiempo, teniendo un fin de semana y un feriado como el de Carnaval en el medio. Esto las autoridades de la educación lo sabían, sin embargo, en este discurso lo vemos ahora con Bordaberry, ¿no? Son gobierno y no fueron capaces de garantizar las condiciones de inicio de curso y están proponiendo por ley 200 días de clase. La pregunta es cómo lo van a hacer, porque esa es la cuestión central. Entonces, las autoridades no tuvieron la capacidad de prever esto y plantearon antojadizamente el inicio de cursos el 5 de marzo y la situación tenemos hoy es que a esta altura nadie sabe cuánto es la cantidad de estudiantes que no están inscritos en el sistema educativo. Porque, si bien el discurso de la administración habla de autonomía de los centros, una transformación educativa impuesta que desconfía de los docentes, lo que hizo fue centralizar el proceso de inscripción, con lo cual las comunidades educativas pierden el control de todo el proceso, pierden el control de saber con qué estudiante, con qué cantidad de estudiantes va a contar, de dónde provienen. Lo hizo de forma centralizada y hoy deambulan los padres entre los centros educativos, las comisiones reguladoras, padres que acampan, como en San José el otro día, toda una noche para poder inscribir a sus hijos, con lo cual objetivamente el Estado está violando el derecho a la educación de miles de jóvenes y el derecho de las familias a que sus hijos hoy estén en las aulas. Y esto es responsabilidad de las actuales autoridades. Yo creo que esto es muy importante señalarlo porque hay una confusión, porque hemos visto hablar en distintos medios de las autoridades designadas, pero tengamos presente que esas autoridades todavía no asumieron y que todas estas definiciones que están impactando hoy negativamente en el sistema educativo son responsabilidad de las actuales autoridades que incluso tienen, mejor dicho, una crisis institucional muy fuerte. La utilización de la ANEP como plataforma electoral ha generado a la interna del sistema toda una debacle institucional que está impactando negativamente en la vida de los centros educativos, en las condiciones de trabajo, en las condiciones de estudio. Fíjense ustedes que yo escuchaba declaraciones de la doctora Cáceres, y esto no es un problema con la doctora Cáceres, decía cuando lanzó la campaña allí desde la propia sede de la ANEP, ¿no? Otro elemento que pasó desapercibido lamentablemente, porque yo tengo docentes sancionados por sacarse la foto en un centro educativo dentro de una sala de profesores sin ningún estudiante. Sin embargo, acá se lanzó una campaña desde la propia sede de la ANEP. Decía la doctora Cáceres en ese entonces: ya me puedo ir tranquila porque trabajamos lo suficiente durante los meses de noviembre y diciembre para el inicio de curso asegurar las condiciones. Bueno, creo que los hechos hablan por sí solos. O sea, alguien que no conoce el funcionamiento del sistema educativo puede decir que usted entre noviembre y diciembre resuelve todos los problemas que hay que resolver para el inicio de curso. Pero lo más importante de esto, no lo discutan con los docentes, discútanlo con los padres que van a los centros educativos y que no encuentran respuesta porque no la van a encontrar, porque lamentablemente los centros educativos fueron excluidos de todo este proceso. Por lo tanto,
urge que la actual administración tome medidas que permitan corregir rápidamente esto. No se puede esperar al mes de abril. No se puede tomar como en Canelones la reguladora zona este, decirle a los padres, usted espera hasta el 31 de marzo, porque mientras tanto el que está perdiendo el derecho a la educación son sus hijos. Bueno, a propósito justamente de las autoridades que todavía permanecen en sus cargos del pasado gobierno, Jennifer Cherro, la directora de secundaria, decía que no era así como se plantean los problemas con las inscripciones. ¿Cuáles son las demandas de los padres, los reclamos que se han encontrado ustedes? Bueno, hay estudiantes que la opción de la familia fue por determinado departamento y determinado centro educativo y apareció en otro departamento. Hay estudiantes que optaron por determinado departamento, determinado centro educativo y lo enviaron a otro que no tiene nada que ver dentro del mismo departamento. Hay estudiantes que no aparecen en la lista de inscripciones que se hicieron vía web. Por lo tanto, este es un problema de la administración central. Yo creo que hay un error conceptual, o mejor dicho, no es un error conceptual, es una forma de conducir, una forma de gestionar. Esta administración persiguió y se peleó con los docentes. Esta administración persiguió y se peleó con los estudiantes. Ahora lo último que le faltaba era responsabilizar a la familia, que fue lo que hicieron públicamente cuando las familias fueron por el camino que la propia administración definió e informó a la sociedad. Por lo tanto, aquí hay un problema de gestión que hace agua por todos lados. Después tenemos problemas de otra índole, por ejemplo, la masificación y la superpoblación en los grupos de bachillerato. Esto nosotros lo venimos diciendo desde la ley de urgente consideración. Si ustedes atienden algunos de los artículos que están establecidos allí en la ley de urgente consideración, hay una pretensión del Estado de responsabilizarse solamente de la educación formal durante 9 años, es decir, hasta la culminación de lo que era ciclo básico, hoy 9º año. Lo que estamos viendo año a año es el descenso de la cantidad de centros educativos y de grupos en materia de bachillerato. Esto ha llevado a un aumento considerable del ratio, cantidad de estudiantes por grupo. Incluso ahora con la transformación educativa lo que estamos viendo es un fuerte corrimiento de estudiantes que pretendían hacer biológico, lo que era antiguamente la educación biológica, hoy unificada bajo un bachillerato científico-tecnológico, cuya propuesta curricular no condice con las aspiraciones de los estudiantes. Entonces estos estudiantes están corriendo básicamente hacia la orientación ciencias sociales, o humanístico mejor dicho, y esto ha llevado a un aumento considerable de la cantidad de estudiantes por grupo, o estudiantes que todavía permanecen en algún centro en lista de espera, viendo si hay por parte de la administración la decisión de abrir algún otro curso. Esto lo vimos, por ejemplo, claramente en la situación de las Piedras 1, que el otro día estuvo movilizado, que de hecho mañana vamos a estar en la DINATRA en una instancia de negociación, un macro liceo de 4 turnos, donde se pretende imponer la aplicación de esta transformación educativa, cuando la transformación educativa que ellos mismos promueven está pensada para la extensión del tipo pedagógico y no para un liceo que tiene 4 turnos, porque sacarle un turno al Liceo 1 de las Piedras implicaría irremediablemente la construcción de un nuevo centro educativo destinándolo a bachillerato por la importancia que el liceo tiene y la población que alberga, ¿no? José, ya que vos hablás de la transformación educativa, desde la CCU han dicho que esta transformación lo que hace es impedir el acceso democrático al conocimiento y a la cultura en desmedro de los más humildes. ¿Por qué esta afirmación? ¿No es para todos por igual la transformación educativa? Bueno, lo que pasa es que no todos tienen el mismo punto de partida y las mismas posibilidades. Hay cosas que algunos van a poder remediar en el camino y otros que van a quedar recluidos, retrasados. Hay una concepción ideológica en la transformación educativa y es una mirada centrada exclusivamente en un paradigma competencial, es decir, en una capacitación en saber hacer, sin que el estudiantado tenga la posibilidad de acceder al conocimiento, a la cultura, sin que pueda cuestionar lo que se está haciendo. Y esto no es en desmedro de las competencias. Es decir, cuando uno piensa en un concepto amplio de aprendizaje, implica que en ese proceso de aprendizaje el estudiante adquiera conocimiento, adquiera habilidades, adquiera destreza, adquiera competencias, y se trabajaba las competencias ya desde marcos curriculares anteriores. Aquí hay una lógica reducción. Miren, si hay algo que quedó claro es cuando la doctora Aristimuño dice: los empresarios no quieren que formemos mucho a las nuevas generaciones, que le demos algunos conocimientos básicos que ellos se encargarán, ¿no? Bueno, ahí hay una concepción ideológica clara de qué está haciendo la educación pública para la inmensa mayoría de nuestros jóvenes, que son las futuras generaciones. Otros van a remediar con otras cuestiones. O sea, este tipo de formatos donde se va formando un embudo, ¿no? un cuello de botella, tiene un objetivo muy claro, y es
generar cortapisas, generar obstáculos para que los estudiantes no lleguen a niveles superiores de formación. Y lo tendrán el problema en la educación media, y si no lo tendrán en la educación media, lo van a tener en la universidad. Hay varias facultades que ya han dicho no podemos seguir bajando el nivel de exigencia o de las propuestas curriculares para adaptarla a lo que está haciendo secundaria, porque es inviable en términos de las responsabilidades ética y política que implica la formación a ese nivel. Bueno, esto es lo que tenemos que repensar urgentemente, porque incluso países que habían ido por este camino, es muy interesante. Hace un tiempo atrás esta ANEP actual trajo a un ex ministro de Educación de Portugal, que claramente señalaba cómo en Portugal ya estaban desandando el camino, porque esta lógica de capacitar en algún saber hacer, tampoco en todos, lo que fomenta en última instancia es la ignorancia en nuestras sociedades. Y esto es un problema político y ético que hay que discutirlo con seriedad. ¿Y cómo ha afectado el trabajo del día a día de los docentes la transformación educativa? Bueno, esta es una transformación que parte de la noción de desconfiar de los docentes. Esto no está implícito en muchas de las afirmaciones que tienen la fundamentación de la transformación educativa. Y ese desconfiar de los docentes lleva a desvestirlo de su capacidad técnico-pedagógica, no solamente desde la perspectiva de que no se le da participación en la elaboración de la política educativa, sino que se le dice qué debe hacer, cómo debe hacer y cómo debe evaluarlo. Y en ese qué hacer, cómo hacerlo y cómo evaluarlo se le da una sola opción, es decir, se lo reduce a un mero aplicador. Y esto ha llevado a un exceso en el aumento del trabajo, por ejemplo, administrativo, que tiene una lógica punitivista. O sea, recoger información para este tipo de reformas es clave, porque funciona, por un lado, como elemento que retroalimentan el proceso para que ellos sigan pensando en la política educativa, excluyendo obviamente a los docentes, pero también como un mecanismo de control para que el docente en el aula no pueda ejercer su libertad de cátedra y hacer lo que entienda pertinente hacer. Entonces, en el mundo se ha comprobado que este tipo de reforma lo que lleva es a un aumento del estrés, del agotamiento docente, que obviamente después termina repercutiendo en su salud, en su vida particular, pero también en la propia aplicación de la política. Es de tonto pensar que yo puedo imponer desde atrás de un escritorio una reforma a nivel de un país, prescindiendo de los docentes, imponiendo a los docentes y pretendiendo controlar cómo se ha hecho de esta manera. La cantidad de planillas que los docentes a diario tienen que llenar sin que se sepa para qué es un trabajo que a la larga se transforma en una actividad agobiante, desesperante muchas veces, porque implica trabajo extra no remunerado, porque muchas veces el trabajo que se hace fuera del horario de clase, por lo general en sus casas, y en un sector que tiene un promedio, por lo menos en la educación media, de trabajo que ronda las 40 horas semanales, ustedes se imaginarán cómo termina siendo la semana laboral de ese docente o de esa docente. ¿Cómo viene siendo el diálogo con las autoridades entrantes? Bueno, nosotros hemos mantenido formalmente una reunión con quien va a ser el director y la subdirectora general en secundaria, Manuel Oroño y Sandra Peña, que tuvieron la gentileza de concurrir a nuestro sindicato. Además son dos docentes afiliados históricamente a nuestra federación, con los cuales estuvimos intercambiando la construcción de una posible hoja de ruta donde hay cuestiones urgentes a resolver, hay cuestiones que se tendrán que resolver a mediano plazo y otras a largo plazo. Ahí hay como que armar, la necesidad de armarnos de un cronograma y una agenda que permita ir dando respuestas a las cosas más angustiantes. Por ejemplo, esto que hablábamos recién del exceso de trabajo administrativo al cual están siendo sometidos los docentes, es una tarea inmediata a resolver, porque esto, en cuanto se extienda en el tiempo, va generando peores perjuicios. Después habrá que discutir, obviamente, en este año el tema presupuestal, que es todo un tema. Habrá que discutir, y en eso nosotros le hemos planteado a las autoridades entrantes la importancia de poner en funcionamiento las asambleas técnico-docentes, que son los organismos asesores de la administración que han sido excluidos, a los cuales se los ha ahogado presupuestalmente, no se los ha dejado actuar en buena parte de este periodo,
Cuando se los convocó, por ejemplo, a asambleas nacionales, fue con un orden del día establecido ya por la administración y muchas veces para justificar lo que se iba a hacer en el marco de la transformación, porque ustedes saben que la consulta ahí es obligatoria, así se cumplió con el formalismo, pero no tuvo ningún impacto, ninguna incidencia en la opinión de los docentes. Por lo tanto, restituir el papel y el funcionamiento de las ATE es un tema clave. Hay que hacer un buen diagnóstico de cara al presupuesto. Tenemos serios problemas edilicios, la inversión en obra en este periodo fue prácticamente nula, y esto genera no solamente que agrava los problemas que ya se traían al 2019 o cuestiones que no estaban resueltas, mejor dicho, al 2019 y 2020, sino que se han agravado con una desidia muy importante. Mire, el otro día concurrimos al Liceo 3 de Solimar, largamente reclamado, luchado por la sociedad, por la familia, por los estudiantes, ya proyectado en el presupuesto de la anterior administración. Lo pretendían inaugurar el miércoles 5 con bancos y ladrillos, ni siquiera conectividad a telefónica, ni mucho menos a internet tenía el centro educativo. Bueno, así se planifican las cosas, pero entonces la necesidad de armar un programa y esa agenda de temas es parte de lo que estamos hoy intercambiando. Aguardamos también en los próximos días tener algún encuentro con las autoridades que van a estar conformando el códice de la ANEP, al igual que con el ministro o el equipo del Ministerio de Educación y Cultura, porque allí hay algunos temas que dependen directamente del ministerio. Nosotros atendimos con mucho detalle lo que fue el discurso de asunción de José Carlos Maía hace pocos días, donde planteó 4 o 5 elementos que son plenamente coincidentes con la perspectiva programática que tiene la coordinadora, desde el restablecimiento y fortalecimiento del Sistema Nacional de Educación Pública, la vuelta a los consejos de educación para terminar con esta lógica gerencial unipersonal que ha generado estos desastres que hoy estamos viviendo, la convocatoria a un Congreso Nacional de Educación. Es decir, son temas que están en el programa de gobierno de la fuerza política gobernante, que va a asumir en próximos días el gobierno total de la educación. Lo decía el ministro el otro día y nosotros lo hemos dicho ya multiplicidad de veces, ¿no? José Olivera, coordinador de la CCU, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. No, gracias a ustedes, ha sido un gusto. Muchas gracias. 33 minutos pasan de las 9 de la mañana, ya está por los pasillos de la radio nuestro compañero Eduardo Preve para hacer la tapadita, así que los invitamos a quedarse en nuestra compañía.